quisiera que comenzáramos hoy. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana. So I would like to start with a question this morning. ¿Entiende usted la importancia del Antiguo Testamento Do you understand the importance of the Old Testament para usted, for you, para mí, for myself, para la iglesia for hoy? the church nowadays? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez lo importante que es el Nuevo Testamento? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez el Antiguo Testamento? So have you ever thought about how important it is the Old Testament? Y quiero que comencemos meditando en la gran importancia que tiene el Antiguo Testamento para nosotros. So I would like to start for us meditating the importance of the Old Testament for all of us. Mire, el Antiguo Testamento fue diseñado Look, especialmente por Dios the Old Testament was designed specifically by God. para que las grandes verdades que están en el Nuevo Testamento tomaran vida para nosotros. So for the great truth that are in the New Testament come to life for us. Sin el Antiguo Testamento no podríamos entender la verdad del Nuevo Testamento. Without the Old Testament, we cannot comprehend the truth of the New Testament. Es el Nuevo Testamento reposando sobre el Antiguo Testamento lo que hace que cobre vida en nuestro corazón. It is the what? Es esa evidencia del Señor en su palabra. No, está bien. Ya. Es la verdad de ese antiguo pacto Is the truth of this old covenant lo que hace que nosotros en el nuevo pacto podamos mirar claramente. what it makes us like in the new covenant to look precisely. Sin ellos, las grandes verdades de la palabra no tomarían vida en nosotros. So without them, the great truths of the Bible cannot come to life in ourselves. Y esto es muy importante que suceda diariamente en nuestras And this is vidas. very important to happen every day in our lives. Muchas de estas verdades serán simplemente conocimiento académico para nosotros, Many of these truths are simply academic knowledge for all of us. hasta que no tomen vida en nuestro corazón por medio de su revelación. Until they come to life through His revelation. Y su revelación es algo que sucede solo a nivel personal. And His revelation is something that only happens in a level that is personal. La revelación de su palabra es algo que sucede solo individual. So the revelation of His word is something that happened only individual. ¿Por qué? Why? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Do you remember the parable of the sower? ¿La recuerda? Do you remember? Un mismo sembrador The same sower con una misma semilla with the same seed, y la reparte. and he spread it. Era la misma semilla. It was the same seed. No había ningún problema con la semilla que estaba enviando el sembrador. There was no problem with that seed. Tenía las mismas cualidades, el mismo poder, las mismas características. It has the same qualities, characteristics, capacity. La misma capacidad para producir mucho fruto. The same capacity to produce fruit. Pero la efectividad de esa semilla dependía del terreno. But the effectiveness of the seed was dependent on the land. De la condición del terreno donde caía esa semilla. Of the condition of this land where this seed fall. ¿Se da cuenta? Do you realize it? Lo individual, It is individual, lo personal. the personal. Puede haber una palabra grandiosa de parte de Dios There can be a great word from God en un día, in one day, pero depende de la actitud de nuestro corazón, but it depends on the attitude of our hearts. depende de la disposición que hay en nosotros, It depends of the willingness that is resting in us. brotará o no. It will sprout or not. Y le invito a que volvamos a poner nuestra atención en Moisés. And I invite you that we put our attentions again in Moses. Sigamos en el Antiguo Testamento y aprendamos mucho de lo que tiene el Antiguo Testamento para revelarnos. So let's continue in the Old Testament and let's learn what the Old Testament has to teach us. Moisés, quien fue salvado de las aguas, Moses that was saved from the waters. fue criado
en la corte de Faraón. So he was raised in the court of Pharaoh. Él tuvo acceso a todo el saber, a todo el conocimiento de los egipcios. So he had the access of all the knowledge of the Egyptians. Ellos eran la mejor universidad del mayor imperio del mundo en ese entonces. They were the best college of the entire empire of the world. Vivió como hijo adoptivo del faraón. He lived as the adopted child of the Pharaoh. Tenía todos los privilegios y todas las ventajas. He had all the privilege and all the advantages. Pero Éxodo nos dice que cuando Moisés llegó a la mayoría de edad, But Exodus explained to us that when Moses reached his legal age, se comenzaron a manifestar en él características como el celo y el amor por el pueblo de Dios. so it started to manifest inside of him characteristics of the jealousy and love for the people of God. Y de alguna forma, él comienza a vislumbrar que ha sido escogido para cuidar a ese pueblo. So in some type of way, he was able to understand that he was chosen to take care of these people. ¿Y qué hace? And what does he do? Sale e intentando cumplir su deber bajo su perspectiva. So he goes and tried to fulfill his duty under his own perspective. Lo primero que hace es va y asesina a un hombre y se ve obligado a huir al desierto. So the first thing that he did was to kill a man, and he seems obliged to go and run away to the desert. Demostrándonos con esto que nuestra fuerza y nuestra perspectiva siempre nos meterá en problemas. Demonstrating to us that always our own strength will get us in trouble. Dígale a la persona que está al lado, Tell the person next to cuidado you. con tus fuerzas, Be careful with your strength. cuidado con tus perspectivas. Be careful with your own perspectives. Pero Dios le enseñaría de una forma muy particular lo que él necesitaba aprender. But God was going to teach him in a very particular way something that he needed to understand. Si vemos su historia, If we see his story, él deja la Universidad de Egipto basada en el poder y el conocimiento humano so he left the college of Egypt that is based in the power and the human knowledge, y huye al desierto para convertirse en un simple pastor por 40 años. so he ran away and go to the desert to be just a pastor and Por 40 años. for 40 years. 40 años pastoreando ovejas en el desierto. So 40 years he was herd sheep for 40 years in the desert. Y entonces allí Dios se le aparece y lo confronta con la zarza ardiente. So there God faced him and encountered him in the burning bush. ¿Y qué hace? And what does he do? Lo llama y lo confronta de vuelta a su tarea original. So he called him and say that he needs to go back to his prior duty, Para la cual él ni se ve ni se siente capacitado. for which he doesn't see himself capable to do, Hasta que él logra aprender algo esencial. until he understands something very essential. Dios es todo lo que necesita un hombre para hacer cualquier cosa. God is everything that a man need to do whatever he proposed to do. Nada más. Nothing else. No se necesita nada más. You don't need anything else. El hombre solo necesita a Dios. Man only needs God. Diga, lo único que necesito es a Dios. Say, the only thing that I need is God. Por eso, escúcheme, conocer a Dios es la invitación más poderosa que puede recibir cualquier hombre. That's why to know God is the most beautiful and powerful invitation that a man can receive. Y en eso es que se reduce toda la vida de los hombres. And here is where everything is summarized of the life of man. Mire, esta vida se nos permitió, se nos dio para conocer a Dios. This life was given to us
for us to know God. Esta vida no se nos dio simplemente para respirar y sobrevivir. So this life was not given to us only to breathe and survive. Para buscar qué hacer y que me vaya mejor. So to look what I can do and for everything goes well for me. Esta vida no se nos dio como para vivir sabroso. This life was not given to us just to enjoy it. O ir día a día a ver cómo suceden las cosas. Or go day by day to see how everything happened. Se te dio principal y fundamentalmente para que conocieras a Dios. It was basically given to you for you to know God. A todos se nos dio participación en una eternidad que viene pronto. To all of us, we were given a participation for an eternity that is coming soon. La vida no es esto que estamos viviendo. Life is not this that we are living right now. La vida se compone de todo lo que Él ha planeado. So life is of everything that He has planned. Y nos dio participación, te dio participación a ti en el corto tiempo en que tú estés aquí en la tierra. And He gave you the participation for that in the short time that you live here on earth. Para que aprendas a vivir conociéndole y rendido a su voluntad. For you to learn to live surrender to His will. Si usted no lo aprende aquí, If you don't learn it here, no lo aprende en ningún lugar. you will not learn it anywhere else. En el cielo seremos transformados en gloria. In heavens will be transformed in glory. Pero esa transformación tiene que ver con una obra que Él perfecciona en nosotros. But that transformation has to do with a work that He perfections in us. Por eso es necesario entender que la obra de Cristo ya empezó en nosotros. That's why we need to understand that the work of Christ already started in No us. es algo que usted espera para la It's eternidad. not something that you wait for eternity. Él ya nos dio vida eterna. He already gave you eternal life. Diga, yo tengo vida Say, eterna. I have eternal life. Recuerda que Jesús dice, yo vengo a darles vida eterna. Remember that Jesus says, I'm here, I'm coming to give you eternal life. Hay una vida presente There's a present life que está construyendo hacia futuro. that is building towards the future. Cuando no entendemos eso, When we don't understand that, nuestra casa, nuestro carro, nuestras cuentas, nuestro todo nos atará. our houses, cars, bank accounts, everything will put us in chains. Porque es lo único que tenemos. Because that's everything that we have. Porque es lo único que puedo tener. Because that's the only thing that I can have. No, 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 no. No. Todo eso se nos dio por un bien. All of that was given to us by a good, Por un bien mayor. for a greater good. Todos los hombres fuimos hechos para gozar la eternidad. All men were created to enjoy eternity. Pero aquellos que conocieron a Dios estarán con Dios. But those that knew God will be with Him. Y aquellos que no quisieron a Dios estarán eternamente separados de Dios. And those that didn't recognize God will be eternally separated from Him. Así que esta vida se nos dio básicamente para que conocieras a Dios. So this life was given to us basically for you to know God. No para que estés estresado buscando ver con quién te vas a casar, qué vas a comer, de qué te vas a vestir. Not for you to be stressed for things like with who you're going to get married, what you're going to wear, what you're going to eat. Eso lo dijo Jesús, That's literal. what Jesus said, literally. No se preocupen por esto. Do not worry about those things. ¿Con qué voy a comer? ¿Qué Of voy what a I'm going to vestir? eat. Vuestro Padre sabe que tienen necesidad de esas cosas. Our Father knows that you need all of these things. Cuando Él te formó, Él ya tenía claro aun cuando ibas a morir. When He formed you, He already had clear when was your day where you're gonna be you're gonna die. Esta vida se nos dio como un paso para prepararnos hacia la eternidad. So this life was given to us like a step to prepare us for eternity. Dígale, se me dio esta vida para conocer a Dios, Say, this life was given to me to know God, para descubrirlo. to discover Him. Mire, y no hablo de un conocimiento académico, ese And es el logos. I don't speak about academic knowledge. Porque si hablamos de quién conoce aquí a Dios, pues todos levantamos la mano. Because if we ask over here who knows God, everyone will reach their hands. Porque hemos escuchado, porque hemos leído, porque nos Because we hemos have documentado. listened, we have read, we have studied. Hablo del conocimiento que se
encarna en el corazón, I speak about the knowledge that is incarnated in the heart, que te cambia para that siempre. changes you forever. De ese rema que tú abrazas y no te puedes soltar. Of that rema that you embrace and you cannot let go. Ese rema es el que se hace vida y me da propósito de vida. That rema is what comes to life and gives me purpose of life. El conocimiento como tal bíblico es importante. The biblical knowledge is important. Es la primera parte. It's the first part. Es el logos. It's the logos. Pero si ese logos no se convierte en rema en mi corazón, But if that logos did not convert in rema in my heart, yo no voy a entender ni para dónde, de dónde vengo, ni para dónde voy. I'm not gonna understand from where I came and where I'm going. Todo me va a tentar, Everything will tempt me. todo me va a imposibilitar. Everything will make me make things impossible. Todo me va a detener. Everything will stop me. Cada uno de nosotros fuimos creados particularmente con un propósito. Each of us were created with a purpose. Y esto no es una frase de autosuperación. And this is not a phrase of self motivation. Ese es el problema de no leer la palabra. This is a problem of not reading the word. Creemos que somos alguien más, We believe that we are someone else cuando ninguno de nosotros fue creado así. when none of us were created like that. Hay un propósito de Dios contigo y conmigo. There's a purpose of God with you and me. Y ese propósito siempre hará parte de un plan mayor, no de un plan mío. And that purpose will always be a greater plan, Ahora, not from me. Miremos esto en Moisés. So let's look this in Moses. Y mientras vemos a Moisés, le invito a que analice su propia vida. And while we see Moses, I invite you to analyze your life as well. Y dése cuenta del pequeño Moisés que quizás hay dentro de usted y no se ha dado And cuenta. that you realize of the little Moses that might be living inside of you. Ahora, yo le invito a que usted se lea Éxodo y se da cuenta de la vida de Moisés. And I invite you that you read Exodus and you realize of the life of Moses. Le invito a que recordemos su vida. And I invite you to remember his life. Dios se le presenta en la zarza ardiente So God encountered him in the burning bush y lo desafía. and he challenged him, ¿Cómo? Regresándolo a Egipto. taking him back to Egypt. Y allí comienza a manifestarse el problema que todos los hombres tenemos. And when he goes back, right there start to manifest the great problem that all men have. Cuando él lo confronta, aparece el problema más fuerte. When he faced him, the first problem appears, El oído. the ear. Todos tenemos problemas con el oído. We all have problems with the Y ears. quiero que lo veamos. And I invite you for us to see it. En Éxodo 4, Dios le dice a Moisés, quiero que bajes a Egipto y liberes a mi pueblo. So in Exodus 4, God is saying to Moses, I want you to go back to Egypt and free my people. Él no le estaba diciendo, vete a vivir a Egipto. He's not telling Moses, go and live in Egypt. Quiero que regreses al lugar donde saliste para sacar a mi pueblo. He's telling him, I want you to go back from the place that you ran away so you can free my people. ¿Y qué le responde Moisés? And what does Moses answers him? No, Señor, yo no puedo hacer eso. No, Lord, I cannot do that. Yo no soy elocuente, no puedo hablar en I'm not público. eloquent. I cannot speak in public. ¿Cómo me presento ante Faraón? How I'm gonna present myself in front of Pharaoh? Mire, él sacó poco a poco todas las conclusiones que él podía ver. He little by little started taking all his conclusions. Sacó rapidito las conclusiones de por qué no podía hacer esa misión. He quickly take out all the conclusions of why he couldn't do this duty. ¿Cómo? How? Con sus ojos puestos en sus capacidades y en sus limitantes. With his eyes placed in his limits and Limitantes y sus incapacidades. on capacities. Y si usted lee todo el capítulo el capítulo 4 de Éxodo, And if you read the entire chapter of Exodus 4, se da cuenta de algo muy lindo. you will realize of something very beautiful. Dios no se enoja con Moisés. God does not get angry with Moses. Dios entiende que Moisés tiene
limitantes humanos. God understands that Moses has human limits. Él conoce que todos tenemos limitantes. He knows that all of us have limits. Mire, fuimos creados así. We were created like that. Dios no nos culpa al sentirnos incapaces cuando nos pide que hagamos algo. So God doesn't blame us because we feel incapable to do something. El sentir, el ver tu incapacidad no te hace falto de fe. So seeing your incapacity doesn't make you that you don't have faith. Pero ¿qué le dice Dios a su incapacidad? But what God tells to his incapacity. Él le dice a Moisés, mira Moisés, yo sé bien que no puedes hablar. So God says to Moses, look, Moses, I know very well that you cannot speak. Yo te conozco mejor que tú. I know yourself better than you know yourself. Por esto voy a hacer esto. For that reason, I'm going to do this. Esto es lo que yo haré. This is what I'm going to do. Yo seré tu lengua y hablaré a través de ti. Baja a Egipto. I will be your tongue and I will speak through you. Go to Egypt. ¿Y qué le dice Moisés? And what Moses replied to him? Señor, sabes, es mejor que mandes a otro. Yo realmente no puedo. You know, Lord, it's better for you to send someone else. I truly believe that I cannot do this. Y es allí donde el Señor, versículo 14 de capítulo 4 de Éxodo. And it's right there in verse 14 where the Lord, Es allí donde Dios se enojó con Moisés. it's right there when God got angry with Moses. ¿Cuál era el problema de Moisés? What was the problem with Moses? Lo que veía. What he was seeing. Eso era lo que él estaba sirviendo. That was what he was serving. ¿Cuál era la solución para Moisés? What was the solution for Moses? Lo que debía oír. What he should hear. Porque la fe viene por el oír. Because faith comes by hearing, No por lo que ves. not for what you see. Le pregunto, ¿Dios le ha estado hablando a usted? Have God been speaking to you lately? ¿Le ha estado hablando en estas semanas? He has been speaking to you this week? Le pregunto, I ask you, ¿sigue avanzando por lo que ve o por lo que Dios le está hablando? are you still advancing for what you are seeing or for what God is speaking to you? ¿Cómo me doy cuenta? How do I realize this? Sencillo. Simple. Tus oraciones, Your prayers, tu vida de oración. your life of prayer. ¿Oras por las cosas que estás viendo o estás clavado orando por lo que Dios te está hablando? Do you pray for the things that God is speaking to you or for the things that you are seeing? ¿Estás orando todos los días por lo que el Señor ya sabe que tienes necesidad? Are you praying for the things that God already knows that you need? ¿O estás, Señor, si tú estás hablando de esto es porque esto debo hacer, enséñame cómo hacerlo? Or you are praying like, God, if you're speaking about this, please teach me and show me how I can do this. Recuerde un principio. Remember a principle. La idolatría tiene que ver con lo que se ve, la adoración con lo que se oye. So idolatry has to do with what you see and worship with what you hear. La adoración tiene que ver con los oídos, Worship has to do with the ears porque se compone de fe. because it's based in faith. Y sin fe es imposible agradar a Dios. And without faith, it's impossible to please God. Y la fe viene por lo que usted ve. And faith comes for what you see. No, for what you Por el oír. ¿Y el oír Hear. qué? and hear what? ¿Los problemas? The problems? La palabra The word de Dios. of God. Lo que Dios te está hablando. Of what God is speaking to you. Ahora, usted dirá, bueno, ese es Moisés. And you can say, well, that's Moses. Y no creo que sea el problema de todos los hombres. And I believe that's not the problem at all, man. Ese solamente fue un caso exclusivo. That was just an exclusive case. Y yo soy otro caso And exclusivo. I am another exclusive case. Si no es el problema de todos los hombres, leamos lo que dice Éxodo 32 del 1 al 9. So if it's not a problem of all men, let's read Exodus 32 del 1 al 9. 32
from 1 to 9. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mire que le dice, tu pueblo, sí. Tu pueblo, no el mío. Look what he said. He says, your people, not mine, your se people. comportan como tú. They are acting just like you. Tienen problema de oído. They have a problem with their ears. Y le dice, tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. So Exodus 32 verses 1 to 9. Mire, del tiempo en que Dios se le revela a Moisés y él va por el pueblo y lo saca, from the time that God revealed himself to Moses and he goes back and take his people out from Egypt, no ha pasado más de un año. Has not passed probably a year or less. Y el pueblo por fin sale de Egipto, vean, viendo todo el poder de Dios. So finally these people gets out of Egypt seeing all the power of God. Fueron testigos no solamente de las plagas, que no les tocó ni una. So they were witnesses of the plagues that got sent to Egypt, and none of those touched them. Un mar se abrió delante de ellos y ellos pasaron. The sea got open in front of them and they crossed it. Y capítulos antes están saltando y danzando y con panderos celebrando al Señor por la victoria. And chapters before, they are dancing, jumping, and rejoicing because they got freedom from Egypt. ¿Y dónde están ellos allí? And where they are right here. Están justo para recibir la ley que Dios traía para acercarlos a Él y bendecirlos. Justo estaban en el lugar. So they were right in the place donde ellos iban a recibir la ley con la que buscaba Dios acercarlos a Él y bendecirlos. Where they're going to receive the law from God that God tried to get them close to Him. La ley que le extiende para protegerlos y que fueran su pueblo. So the law that He extended to them for protect them and bless them. ¿Por qué se necesita una ley para ser un pueblo? Why do you need a law to be a people? Se lo voy a dejar de la forma más fácil. I'm going to leave you in a simple way. Usted se convierte en norteamericano porque asume las leyes de este país. Do you become a North American or U.S. citizen because you follow the laws of this country? Usted nace en este país como ciudadano, pero debe acogerse a esas leyes. Do you born as a U.S. citizen in this country, but you must follow the laws? O usted puede, que porque usted nació aquí, pero su familia de El Salvador, usted de ir al juez y decirle, no, es que en El Salvador no es así. Or if you born here, but your family came from Salvador, and you go to the judge and say, no, but in Salvador it's not like that. Que me pare la ley. Oh, no, pero es que en Colombia yo no tengo límite de velocidad. If police pull me over and said, oh, no, but in Colombia I don't have to do that. Tú estás aquí con esta ley. You are here with this law. Y esta ley te protege, te bendice y te ayuda. And this law protects you, blesses you, and helps you. Ese es el principio fundamental de la ley. That's the fundamental principle of the law. Y
Y entonces el pueblo está allí a punto de recibir la ley. So the people is right there, just minutes to receive this law. Pero ¿qué es lo que le pasa ahora al pueblo de Israel después de ver todas esas maravillas? But what is going on with this people of Israel after seeing all these wonderful things that God made for them? ¿No se ha puesto a preguntar qué es lo que le pasa al pueblo allí? Have you ever asked yourself what's going on in their minds? ¿Por qué esa catarsis, ese como que se le fue la mente? What that trouble in their heads? ¿Por qué olvidaron tan rápido los poderosos hechos que veían? Why they forgot all the marvelous and wonderful things that God made for them? Precisamente por eso, porque no veían. Precisely for that, because they weren't able to see. Se desesperan porque no ven. They get very despairs because they cannot see. Moisés está tardando. Moses is taking so long. ¿Cómo que se murió? Probably he's dead. No tenemos a quién ver. We don't have someone to see. Dios está hablando. Dios estaba allí hablando con Moisés. So God is in that mountain speaking with Moses. Dios sí estaba hablando. God was speaking. Pero como ellos no ven, But se desesperan. Because they cannot see, they despair. Yo creo que Moisés colgó los guayos. I believe that Murió. Moses died. Muy parecido como nos sucede en nuestra vida. Very similar in the way that happens in our lives. Dios nos da muchos planes y muchas promesas. God gives us a lot of plans and many promises, Muchas cosas que Él quiere hacer. many things that He wants to do. Pero tal cual como en ese tiempo, primero necesitan conocerse con el plan de Dios para manifestarse. But just like in those times, first you need to meet the plan of God for it to manifest. Esas promesas, esos planes de Dios, Those promises, those plans of God necesitan primero reunirse con Él para poder manifestarse. needs to gather with Him to be able to manifest. Pero como no veían, But because they couldn't see, se desesperaron. they got despair. No sabemos qué le pasó. So we don't know what happened. Haznos algo que podamos ver. Do something that we can see. Diga ver. Say see. Idolatría. Idolatry. Diga idolatría. Say idolatry. La adoración que se basa en ver So the worship that is based on seeing nunca es adoración, is never worship. es idolatría. Is idolatry. Por eso la palabra dice que no es por vista, That's sino why- por fe. That's why the word said it's not by sight, it's by faith. Hace un par de capítulos atrás, So chapters before this one, como le digo, ellos están saltando y danzando porque Dios los ha salvado. like I said, they were jumping, dancing because God saved them. Y ahora quieren seguirse sintiendo seguros, pero bajo sus términos. And now they want to continue to feel secure, but under their terms. ¿Cómo así bajo sus términos? How under their terms? Mire, cuando leemos con detenimiento, When we read carefully, ellos no se están refiriendo a adorar a otros dioses. they are not referring to worship other gods. En el original se utiliza la palabra Elohim. In the original, the word used here is Elohim. Y la palabra Elohim puede significar a Dios, And the word Elohim can be translated to God, a un Dios falso to a false God, o a muchos dioses. or many gods. Es un término general, It's a general term porque es un término que se utiliza para expresar realeza y señorío. because it's a term used to express royalty and lordship. Entonces, cuando lo traducen, And when it gets translated, para saber a qué se refiere, to understand to what it refers, se necesita mirar el contexto de lo que se está hablando. so you need to look the context of what they're speaking right there. Los traductores utilizan la expresión dioses para enfatizar
el problema. So the translator used the expression gods to emphasize the problem. ¿Cuál era el problema? What was the problem? La idolatría en el The corazón. idolatry in their hearts. Pero el contexto nos habla claramente que Aarón lo hace en el nombre del Señor. But the context speaks clearly that Aaron is doing this thinking in God. El verso 5 lo dice claramente. Verse 5 says it's very clear. Haremos fiesta para Jehová. So verse 5 says very clear, we will do a feast for Javeh. Ahora, esto no justifica el problema. So this is not justify the problem. Esto más bien revela el problema. This reveals the problem. ¿Cómo así? How do so? Miren, si se refiriera a Dios mismo, If it refers to God himself, ¿dónde está entonces la idolatría? where is the idolatry? Si ellos están buscando a Dios mismo, If they are looking for God himself, si ese concepto se refiere a Dios, if this concept refers to God, entonces ¿dónde reposa la idolatría? so where idolatry rests in them? En tener algo que ellos pudieran ver y reconocer como Dios. In having something for them to see as God, En el ver. in the scene. Al tener algo visual, For them to have something very visual, ellos podrían adorar a Dios como lo hacían las otras religiones de su época. they were going to be able to worship God as other religions. Y eso se llama mezcla. And that is called measure. Y esto nos deja un principio muy claro. And this leaves us with a very clear principle. A Dios no se le puede ni adorar ni conocer con visiones humanistas ni naturalistas. So God cannot be known and worshipped with human and naturalist visions. Cuando tratamos de visualizar quién es Dios a través de el humanismo o el naturalismo, When we try to cuando buscamos conocer a Dios to know God a través del humanismo o el naturalismo, with the humanist or naturalist, caemos en sincretismo, we fall into syncretism, el sincretismo religioso. the religious syncretism. El sincretismo es la idea de querer encajar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestra forma a la Biblia. So syncretism is the idea of us to try to feed our ideas, thought, and ways into the Bible. Cuando alguien mezcla sus opiniones, sus ideas, sus pensamientos con lo que dice la Biblia, When someone mixes their thoughts, their ideas, their ways with what the Bible says, y crea un pensamiento para poder acercarse a Dios, and creates a thought to get close to God, cae en sincretismo. they fall into syncretism. En vez de esperar y conocer qué es lo que Él quiere. Instead of wait of what he wants, Hacen sus propias ideas de quién es Dios they do their own ideas of who God is y qué quiere Dios. and what God wants. Y así mismo puede pasarnos a nosotros. And in the hermanos. same way, it can happen to all of us. Queremos adorar a Dios, pero en vez de buscarlo y conocerlo para ser como Él manda, So we want to worship God, but instead of looking for Him and know Him in the way that He commands us, buscamos adaptar nuestra adoración o la adoración a nuestros gustos, a nuestro tiempo, a nuestro amaño. so we try to adapt our worship to our tastes, our Deseos, our a wishes, nuestro tiempo. our times. En vez de buscar a través de la palabra cómo Él desea ser adorado, So instead of looking and knowing Him through the Word in the way that He wants to be worshipped, metemos nuestra cultura, nuestros pensamientos y nuestros deseos y decimos, así se adora a Dios. we put right there our culture, our ideas, our thoughts, and we say, this is the way that we worship God. Porque Dios conoce mi corazón. And we say, because God knows my heart. ¿Sabe qué dice el Señor de su corazón? And do you know what the Lord says about your heart? Se lo repito, I will repeat it to you. es perverso. It's perverse. Todo siempre lo echamos a pervertir.
everything, we put it into perversion. Mire Moisés y mire el pueblo. Look Moses and look the people of Israel. No, yo no soy Moisés, ese era el pastor. No, I'm not Moses. That should be the pastor. Terco el pastor. Stubborn the pastor. Sí, y el pueblo levantó un becerro de oro. Yes, and this people of Israel, they left a golden idol. Porque es un problema de nuestro corazón. Because it's a problem of our heart. Cuando queremos someter a Dios a nuestras sugerencias, When we want to submit God to our suggestions, comenzamos a generar imágenes de Dios que no son Él. we start to generate images of God that doesn't belong to Him. Cuando en vez de conocer a Dios a través de la palabra, queremos simplemente verlo a través de nuestros problemas. And instead of knowing God through His Word, we want to see Him through our problems. Comenzamos a hacer imágenes que no son Dios. We start to make images that are not God. Dios ya se reveló a sí mismo en la palabra. God already did reveal Himself in the Word. Él demostró quién es y cómo debe ser He adorado. demonstrated how He should be worshipped, Cómo Él quiere ser conocido. how He wants to be known. No lo puedes conocer a través de tus experiencias. You can know Him through your experiences. Las experiencias son importantísimas, Experiences are important, pero lo único que te acerca al conocimiento es el rema de su palabra que se encarna en ti. but the only thing that gets you close to His knowledge is the rema of His Word that is incarnated in you. De resto estaremos como el pueblo de Israel levantando un becerro y And the rest will be like the people of Israel worship that gold idol over there. ¿cómo me imagino yo que es Dios? How I imagine that is God. Pero no lo encuentro como Él se ha revelado y se ha mostrado como Dios, dueño y Señor de la tierra. But I have know Him, how He is and how He has revealed Himself as the Lord of this earth. Mire, por ejemplo, el For concepto de la paternidad de Dios. Like the concept of fatherhood of God. El concepto de la paternidad de Dios es algo hermoso y es bien bíblico. The concept of fatherhood of God is biblical and it's beautiful. Pero los hombres hemos bajado esos conceptos a nuestros razonamientos y no han sido bajo su revelación. But we have put those reasoning under our own thinking and not on His Y a nuestra in the imaginación. revelation of God. Y ha producido una imagen falsa de lo que es Dios como Padre. And has produced in false image of what God is. Y ha pervertido el diseño de cómo Él debe ser conocido por su pueblo como Padre. And has perverted the design on how He should be known as a father. Y han vuelto a hombres mortales padres. And has made men, humans, immortal. Y hemos caído en idolatría. And we have fallen into idolatry. Tiene que ir a besarle el anillo al Padre espiritual. You need to go and kiss the ring of your spiritual father. ¿Dónde está eso en la palabra? Where you can find that in the Word. ¿Cómo se reveló Dios así? How God revealed Himself like that? Jamás. Never. ¿Lo ve? Do you see it? Imágenes concebidas bajo el pensamiento humano Images conceived in the human thinking que no son Dios, that are not God. pero decimos que adoramos a Dios haciendo esas cosas. But we say that we worship God doing these things. Nadie, estás desobedeciendo No la one. revelación You de are Dios. disobeying the revelation of God. Mire, la adoración al componerse de revelación es un arma muy poderosa. So look, revelation, Al componerse de when revelación. composed and revelation of God, Es un arma muy poderosa. is a very powerful weapon. Pero si quieres adorar, si queremos adorar a Dios como Él es digno y recibir el gran beneficio de la But if we adoración, want to worship Him because He is worthy and receive the benefit of worship, debemos conocerlo como tal, como Dios. we need to know Him as He is, as God. No como un Dios hecho a mi medida, a mi tiempo y a mis caprichos. Not like a God made to measure for you or my time or my thinkings.
Un hombre que puedes tratar como te gusta, A man that you can treat just like you want, como te conviene. the way that suits you. Un Dios que hoy busco y mañana, qué pereza. A God that today I seek him and tomorrow, oh, I'm so tired. Y de vez en cuando, pues entonces me hago un ayunito para manipularlo. And here and there I make a fasting, so, to mash it up. Y entonces cuando estoy en problemas, me meto con Dios. And when I'm in trouble, so I go and seek him. Porque cuando el papá no le hace caso a uno, Because when the father... because when the father doesn't obey to our wishes, then we... imágenes falsas, So, false images. incorrectas, Incorrect. por querer ver la paternidad de Dios a través de la paternidad de los hombres. Because we are trying to see the fatherhood of God through the fatherhood of humans. Jamás ha sido así Never has been like this. y jamás será. And will never be. Él es un padre perfecto, He is a perfect father. pero solo lo conoces a través del testimonio que él mismo dio. But you can only know him through the testimony that it was given by him. Mire, un ingrediente fundamental de la adoración es el respeto. A fundamental ingredient of worship is respect. La Biblia dice que debemos darle la honra debida a su nombre. So the Bible tells us that we need to give the honor of the life to his name. Diga respeto. Say respect. Algo que en este tiempo escasea en muchos lugares. A word that in nowadays is very lacking in many places. El respeto y la honra se han esfumado. Respect and honor has vanished. Yeah. Dentro de la iglesia, el respeto Inside of the church, respect y la honra por el And the- nombre del Señor se han esfumado. and the honor of God has flee. Recuerde algo. Remember something. A usted y a mí se nos dio total libertad para conocer a Dios. To you and me was given total freedom to know him. Pero no podemos convertir esa libertad en libertinaje. But we cannot convert this freedom in debauchery. El libertinaje siempre abusa de la libertad. Debauchery always abuse of freedom. Toda libertad tiene límites. All freedom has limits. Si no tiene If límites, it doesn't have limits, no es libertad. it's not freedom. Mire, tengo otro ejemplo. Look, I have another example. Hoy día, todo es aceptación. Nowadays, everything is acceptance. Por donde usted mira, Wherever you look, usted tiene que aceptar todo. Coma callado. you need to accept everything and you need to eat very quietly. Porque es que estamos en la era de la aceptación. Because we are in the era of acceptance. ¿O no? Or no? ¿No? No, it's not like that. Y escuche esto. And listen to this. Asimismo, se ha creado una imagen falsa de Dios. And just like that, we have created an image false of God. Dios acepta todo. God accepts everything. Sin importar nada más, tú puedes venir a Él y comportarte como te dé la gana. Without any getting everything into importance, you can come to him and act the way that you want. Porque Él te acepta tal como eres. Because he accepts you the way that you are. No importa si eres un perro, un loro, un gato, It un doesn't garabato. matter if you are a dog, a parrot, a scribbles. Dios te Doesn't matter. acepta. He accepts you. Él no te juzga. He doesn't judge you. Él te ama tal cual como eres. He loves you just the way you are. Y asimismo se ha comenzado a adorar esa imagen de Dios. And in the same way, we have started to worship that image of God. Y quien estudia o lee el conocimiento de Dios se da cuenta que esa es una imagen distorsionada de Dios. And the one that study the Word of God understand that this is a distorted image of God. Eso es una imagen falsa This is de a Dios. false image of God. Por lo cual hoy hay cientos de ídolos en muchos lugares que se adoran como Jesús y no son Jesús. Which is why we can find hundreds of idols that are worshipped like it's Jesus, but it's not Jesus. Pastor, está siendo muy duro. Pastor, you're being very harsh. No, claro, Dios nos acepta.
No, of course God accepts us. Pero recuerde que Él claramente dice que Él es juez justo que juzgará a cada uno según sea su obra. But remember that he says that he is a just judge, that he will judge everyone according to their works. Él juzgará a todos según su proceder. He will judge everyone according to their actions. Lo dijo Él mismo en Mateo He said it himself. 16:27. In Matthew 16:27, Y lo dice Romanos 2:6. and also in Romans 2:6. ¿Y cuál es la medida de ese juicio? And what is the measure of this judgment? Ay, es que yo pensé, Señor. Oh, it's because I thought, Lord. Yo me imaginé. I imagined. Yo me imaginaba que se podía hacer. I imagined that it was permissible to do that. La medida de ese juicio nunca será ni tu imaginación ni mi imaginación. The measurement of that judgment is never be about your imagination or mine. La medida de ese juicio es su revelación. So the measurement of that judgment is his revelation. Si no, cada uno de nosotros seríamos un Dios con diferentes alturas. If not, all of us will be, we can say, like a God with different measure. Y Él es la única regla dado a los hombres. And he is the only rule given by men, to men. Mire, es común ver a muchos que dicen, ay, cuando yo llegue al cielo voy a salir corriendo y lo abrazo y lo beso. It's like, for example, many you can say, oh, when I get to heaven, I'm going to run and I'm going to kiss and hug Jesus. Uy, cuando yo llegue al cielo yo quiero abrazar a Jesucito. I want to, when I get to heaven, I want to embrace Jesus. Y sentarme y charlemos juntos. And sit on his lap and talk to him. Imaginación. Imagination. ¿Ha analizado usted cómo hicieron todos los hombres de la Biblia que se les permitió encontrarse con Dios? Have you analyzed all these men of the Bible that they were able to see God, that he presented himself to them? Eso era el Antiguo How they Testamento. act? Eso era el Antiguo Testamento. Oh, that was the Old Covenant. Apocalipsis Revelations 1. 1. Juan, John, su amigo, his friend, cuando se encuentra con Jesús, when he encountered Jesus, cayó como muerto a sus pies. he fell as like dead to his feet. Todos los que se han encontrado con Dios han caído como muertos rendidos. Everyone that met God, that he encountered them, they all fall like that Ante su gloriosa majestad. in front of his glorious majesty. Entró un temor de muerte. There was like that fear of death, Y lo único que lo libró fueron sus palabras. and the only thing that freed them was his words. Y muchos quieren llegar allá y, hey Jesus, And many want to get there and say, "Hola Jesús, ¿todo bien? everything good?" Muchos tenemos la invitación de poder entrar a su presencia, So many of us has the invitation to go and enter his presence, pero nunca se nos dio una invitación para entrar delante de Él como se nos diera la gana. but it was never given an invitation to us to go and enter in the way that we wanted. La Biblia es clara y nos demuestra hermosamente que tendremos cercanía con Él. The Bible is clear and teaches that we were going to have closeness with him. Tendremos amistad We con will Él. have friendship with him. Tendremos amores y pasión con Él. We will have love and passion with him. Pero Él seguirá siendo eternamente Dios. But he will continue to be eternally God. Nada ha cambiado eso. Nothing has changed that. Él ha sido Dios y será Dios por toda la eternidad. He has been God and he will continue to be God through all eternity. Quienes debemos cambiar somos nosotros, no Él. The one who should change are us, not him. Por eso,
conócele ahora y adóralo ahora como Él es. That's why know him now and know him the way he is now. Y no como te imaginas. And not in the way that you imagine him. Él te ha dado esta vida He has given you this life para que le conozcas libremente a través de cada uno de tus días. for you to know him freely every day of your life. Él te dio la vida para que te encuentres con Él cada día de tu vida. He gave you your life for you to encounter him every day of your life. Para que disfrutes lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. So you can enjoy to worship him in spirit and truth. Y para finalizar, quiero que prestemos atención a este hermoso detalle. And I want to conclude and invite you to pay attention to this beautiful detail. Muy singular. Very singular. Coja aquí su oreja y diga, preste atención. Take your ear over here and say, pay attention. ¿Qué le pide a Aarón al pueblo de Israel para que trajeran y hacer la bacota esa líder? What does Aaron ask the people of Israel to bring to him to make this idol? Oro, ¿cierto? Gold, No. right? Le dice, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestros hijos, de vuestras hijas y de vuestras esposas. Okay, so he said, set apart the earrings of gold that are on the ears of our sons, daughters, and women, and bring them to me. Dios es perfecto. God is perfect. Dios es tremendo maestro. He is a tremendous master. Y nos deja todo claro. And he leaves us everything very clear. Dios permitió este movimiento de una forma muy simbólica. So God allowed this movement in the very symbolic way. No solo les dice que traigan el oro, He doesn't only say bring the gold, brazaletes de oro, the bracelets of gold, cadenas de oro, your chains, utensilios de oro. utensils of gold. Nada de eso pidió. No. Pidió los aretes, los zarcillos He asked for the earrings de las orejas. of the ears. Debía ser de las orejas, They should be from the ears, señalando dónde está el problema de este pueblo. pointing out where the problem of this people lays. Sus oídos solo les sirve para la decoración, Your ears only work for decoration, pero no para but escucharme. not to listen to me. Y eso nos pasa, hermanos. And that's what happened to all of us. ¡Wow! ¡Qué palabra más linda, Wow, pastor! what a beautiful word, Pastor. ¡Wow! Tremendo. Dios sí habla. Tremendous. God truly speaks. Pero una palabra que, wow, solo decora. But a word that only is for decoration. Porque no la obedecemos. Because we don't obey him. No oímos. We don't listen to him. No la encarnamos. We don't incarnate it. No decimos, si esto es lo que pide mi Señor, eso haré. We don't say, if this is what the Lord is asking me, this I will do. Si esto es lo que me está pidiendo, eso buscaré. If this is what he's asking me, this is what I will seek. Pero ¿por qué no oímos? But why we cannot listen to Porque him? estamos ocupados viendo lo que deseamos ver. Because we are very busy seeing everything that we want to see. Lo que deseamos, What we want, lo que nos molesta, what makes us angry, lo que no nos gusta, the things that we don't like, lo que nos gusta. the things that we do like. Tenemos nuestros ojos abiertos a todo lo que queremos. We have our eyes open to everything that we want. Y en muchas ocasiones nuestros oídos cerrados a lo que Él nos está hablando. Occasions, our ears closed to everything that he is speaking to us. Oímos y oímos mal. We listen and we listen very bad. Porque tenemos falsas imágenes de quién es Dios. Because we have false images of who God is. Dios está llamando del norte al sur, oriente, occidente a que le conozcamos. So he's calling from the north, south, east, west to know him. Y eso es adoración. And that is worship.